Bendiciones, queridos hermanos, el Señor le bendiga. Su hermano en Cristo, Enrique Olea. Nuevamente aquí con ustedes, queridos hermanos, amigos y familiares, para traerles un estudio más de las Escrituras. Este estudio estará basado ahí en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, que por título lleva El paraíso celestial. Dice la Escritura, hermanos, a veces cuando leemos las Escrituras, a veces como que vemos que es como un cuento lo que las Escrituras dicen. Un cuento porque a veces las Escrituras hablan de algo tan hermoso que es difícil de creer, pero que en realidad es verdad, pues es palabra de Dios. En una ocasión, más bien, cuando crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesús, recordemos que Él fue crucificado y que al lado de Él estaban dos ladrones. Uno que estaba blasfemando, estaba injuriando en contra de nuestro Señor y Salvador Jesús, y otro que entendía que el hombre que estaba ahí a su lado no tenía nada que ver con lo que le estaban haciendo, es decir, que era inocente. Les hablo de Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Pero el otro le contestó, reprendiéndole, dijo: ¿ni siquiera temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Versículo 41. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Versículo 42. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces él le dijo, en verdad te digo, y hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una gran verdad, hermanos. Este hombre arrepentido, que se dirigió a nuestro Señor y Salvador Jesús con fe, diciendo estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo le contestó y le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, aquí nuestro Señor y Salvador Jesús le está dando la esperanza a este hombre que una vez que él muere, se iría con nuestro Señor Jesucristo a ese lugar hermoso. Ese lugar hermoso donde van los cristianos cuando mueren, llamado paraíso, el paraíso celestial. Ahora, esta palabra paraíso, paradeisos, parque, jardín de recreo, del sancrético, paradesa, persa, paraideasa, recinto cerrado, a saber, jardín cercado, pasó al Antiguo Testamento asirio bajo la forma de pardisu y el hebreo tardío pardes, parque, vergel, jardín, real, pardes, lamalek. Esto significa esta palabra paraíso. Esta palabra hebrea la podemos encontrar ahí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 5. Me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. También encontramos esta palabra hebrea ahí en Cantares, capítulo 4, versículo 13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, aleñas y nardos. Bosque real, pardes hacer lamalek. Dice Nehemías, hablando de esta palabra paraíso en hebreo, Nehemías capítulo 2, versículo 8. Y una carta para Asaf, guarda del bosque, aquí está esta palabra, lamalek, del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa, la cual iré, y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Vemos cómo esta palabra, tanto en hebreo, arameo y griego, hermanos, nos da la idea de qué significa un paraíso, hermanos. Es algo hermoso. Algo donde todos nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesús a través de su evangelio, vamos a ir con Él. El paraíso celestial. Paraíso, lugar donde el cristiano va después de la muerte. En el desarrollo del pensamiento judío, hermanos,
El paraíso viene a significar el lugar en el cual serán recompensados después de la muerte quienes vivieron de manera piadosa. Es el lugar de delicias por excelencia para los justos, es decir, donde van a ir los cristianos después de muertos. Algunas de las autoridades rabínicas parecen identificar el paraíso con el jardín del Edén, algo hermoso. Otros afirman que el paraíso habría sido creado antes del resto del mundo. No hay acuerdo, hermanos, en cuanto a su situación geográfica. Unos lo sitúan bajo la tierra, como la división del Seol, mientras que otros lo colocan dentro o muy cercano a la localización del cielo. Es decir, algunos no saben, pero los cristianos, queridos hermanos, tenemos la idea, por lo que dice la Escritura, dónde está situado el paraíso. Por la experiencia de Pablo, que dice haber sido arrebatado al paraíso, que coincide con la expresión el tercer cielo en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el paraíso se encuentra en la presencia de Dios y Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue hasta el tercer cielo y vio ese hermoso paraíso, hermanos. Les estoy hablando de 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4, donde la Escritura dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Que fue arrebatado al paraíso. Aquí ya no se está hablando del paraíso, ya no de tercer cielo. Pero dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y fue arrebatado hasta el paraíso, dice. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se les permite expresar. Es decir, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, el término paraíso, paradeisos, palabra griega, aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, que es Lucas capítulo 23, versículo 43, 2 de Corintios 12, 4 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, donde vemos que dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí vemos esta palabra, paraíso. Aunque la idea, queridos hermanos, apunta frecuentemente y se expresa en otros términos, como el seno de Abraham también, cuyo significado hay que determinar en términos del contexto y de las nociones judías de ese periodo. Es decir, hermanos, los judíos tenían en su mente y en su corazón que cuando los piadosos, las personas que seguían a Dios y que hacían las cosas como Dios les mandaba, cuando morían, ellos iban a este lugar, al seno de Abraham, también conocido como el paraíso. Cuando el justo entra ahí, sus vestiduras son cambiadas a manera de nube de gloria. El seno de Abraham. Lucas capítulo 16, versículos 22 al 24. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles. Quiero que notemos algo aquí bien importante, hermanos. La diferencia cuando muere un cristiano y cuando muere uno que no es cristiano. Quiero que noten la diferencia. Quiero que pongamos atención en estas palabras que dice Lucas y veamos la diferencia. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y fíjense lo que dice del que no es cristiano. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Notaron la diferencia? Uno fue llevado por los ángeles, dice, al seno de Abraham, es decir, al paraíso. El otro fue sepultado, dice. Una gran diferencia. Ahora, el rico fue a este lugar de tormento llamado Hades. Ese es el significado de esta palabra Hades. Es un lugar de tormento. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Versículo 23 dice, versículo 24. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. ¿Notan la diferencia? ¿Dónde está el que se va sin Cristo cuando muere? A ese lugar de tormento,
¿Y dónde va el cristiano después de la muerte? Al seno de Abraham, a ese lugar también llamado el paraíso. Ahora, cuando los hombres mueren, hay dos destinos, por lo que acabamos de ver aquí en esta escritura: el paraíso y el Hades. El evangelio, por eso los cristianos insistimos en predicar el evangelio. Una, porque es un mandato de Dios. Otra, porque es el medio en que el hombre puede salvarse de ir a ese lugar de tormento llamado Hades, a ese lago de fuego. El evangelio es un juicio. Es un juicio por lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Es decir, el que no creyó, el rico que no creyó en Cristo o no creyó en Dios, se fue a ese lugar de tormento llamado Hades. Qué triste. Qué triste es ir a ese lugar cuando Cristo nos está dando la oportunidad de no ir a ese lugar de tormento. Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O como dice el griego, opostibon eis apton ai kreinetai, o de mi pistabon edi kreikai tiai otimi pespitken eis to onoma tu monogenus giutos teus. El que cree en él no es juzgado. El que sin embargo no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice el griego. Ahora, el que no cree, no está hablando, hermanos, no está hablando en futuro, que va a haber un juicio para estas personas, no está hablando en pasado. Perdón, no está hablando en presente. Dice, el que no cree ha sido juzgado. Ha sido juzgado, dice. No es condenado. Esta palabra aukrenetai, presente indicativo en voz pasiva. La fe en Cristo salva de la condenación porque Él toma nuestro lugar, pagando la pena de los pecados de todos los que ponen su causa en sus manos. Es decir, todos los que confiamos en Cristo Jesús. Cristo te está dando esta oportunidad de que tú no vayas a ese lugar de tormento. Para esto tienes que creer en Él. Tienes que creer en su evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 32 al 35. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, estas palabras, hermanos, hermosas, que dicen que es nuestra fe, nuestra esperanza para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Si tú realmente has creído en Cristo, has entendido lo que significa el evangelio, querido hermano, y estás en este camino que Cristo, en el cual Cristo te ha puesto, entonces entenderás estas palabras. Fíjate, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada nos puede separar de ese amor tan grande que Cristo tiene hacia los cristianos, hacia sus hijos. El que cree en Cristo como su Salvador ya no está condenado y la ira de Dios ya no viene sobre él. Es decir, ya no viene el juicio de Dios sobre él. Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Juan capítulo 5 versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna
y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque Cristo nos dio esta oportunidad de no ir a ese lugar de fuego. Romanos capítulo 8, versículo 1. Les decía que el evangelio es un juicio, queridos hermanos. El evangelio es un juicio. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no creen en Cristo y mueren ya han sido condenados. Edi kakritrai, dice el griego, perfecto indicativo de voz pasiva de crino. La sentencia ya ha sido pronunciada sobre el que rehúsa creer en Cristo como el Salvador enviado por el Padre. Aquel que no está dispuesto a acudir a Cristo para recibir la vida. Aun cuando Cristo dice estas palabras, Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Cristo Jesús. Todos los cristianos que tenemos fe en Cristo Jesús, todo el que tiene fe no será condenado o juzgado. La persona que no cree debe de temer de este juicio. Pero los que no creen, se entiende, alguien que insiste en no creer, no hace falta que esperen el día del juicio final, ya han sido condenados, dice. Si mueres sin creer en Cristo, ya te fuiste condenado. La incredulidad es la llave de un callejón sin salida a la condenación. Por si queda alguna duda, Juan explica por qué ocurre de esta manera. Los incrédulos no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En cuanto a creer en su nombre, el verbo creer aparece 3 veces en este versículo, lo cual indica que es importante. Juan a continuación nos hace ver lo grave que es negarse a creer y lo describe en esta forma. La venida de nuestro Señor Jesús divide a las personas en salvas y condenadas. Este versículo es muy importante para entender la paradoja de que nuestro Señor Jesús vino a juzgar y a la vez no vino a juzgar. ¿Recuerdan las palabras que dice? Yo no he venido a juzgar. Por eso digo, Jesús vino a juzgar y a la vez no vino a juzgar. Su venida da a las personas la oportunidad de que sean salvas, pero han de tomar una decisión. Y rechazar este enfático regalo es optar por el juicio y la condenación. Y los que no creyeron en el evangelio se van al Hades, a este lugar de tormento. Lucas capítulo 16 versículos 22 y 23. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. El paraíso es el lugar donde vamos a ir los cristianos. El Hades es el lugar donde van a ir los que no creyeron en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Lucas nuevamente, capítulo 16, versículo 22 al 23. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, es decir, en el paraíso, en el descanso, en el reposo. Estar en el seno de Abraham es para el judío estar en el paraíso. Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Abraham, seno. Colpos, Abraham. Expresión simbólica del judaísmo intertestamentario, sinónima de paraíso. Es el lugar en que el alma de los justos disfrutan del reposo o del descanso. Lucas 16, 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al lugar de descanso, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Se fue al Hades. En la literatura rabínica, los maestros que enseñaban o enseñan la Torá, se emplea esta expresión con el significado de felicidad después de la muerte.
O en el lenguaje teológico posterior se designa la porción del reino de los muertos en que los santos del Antiguo Testamento aguardan que Cristo los libere después de la redención y los llevara a las bienaventuranzas eternas. Seno. Está basado en la costumbre oriental de los comensales que en el banquete están reclinados de tal manera que él está situado a la derecha del anfitrión, estando tendido en su seno o acostado en su seno, como lo vemos ahí en Juan capítulo 13 versículo 23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho o seno de Jesús. Así se indica que Lázaro, el pobre, que es llevado al seno de Abraham, pasa a ocupar el sitio de honor en el banquete escatológico. Es decir, Mateo capítulo 8 versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Habitando junto con el patriarca Abraham, que es el anfitrión. Dice que el pobre fue llevado al seno de Abraham. Algunos se atreven a decir que esto es una bienaventuranza, que no es literal, pero en las bienaventuranzas, o algo que no es literal, no se nombra a una persona, como lo es Abraham. En este caso sí vemos ese nombre de Abraham, es decir, que Lázaro se fue donde estaba Abraham, en el paraíso. Y que Abraham es el anfitrión, es el que recibió, fue llevado, dice, al seno de Abraham por los ángeles. Notemos esa diferencia, que cuando el cristiano muere, los ángeles lo llevan a ese lugar, al paraíso celestial. Cuando el que no cree en Cristo, dice que es sepultado y se va al Hades, a ese lugar de tormento. Conclusión. La expresión seno de Abraham tendría su origen en la costumbre del Antiguo Testamento de designar la muerte y el sepelio con las expresiones reunirse con los padres o dormir con los padres. Es decir, los judíos en el Antiguo Testamento tenían la idea de dónde se iban los piadosos. Génesis capítulo 25 versículo 8. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Es decir, ya no está hablando a su pueblo terrenal, fue reunido a su pueblo en el paraíso celestial. Fue unido a su pueblo. Tiene que referirse a una reunión con otros en la vida más allá del sepulcro. Eso implica una fe en la continuidad personal de un individuo después de la muerte. Hebreos capítulo 11 versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como lo somos los cristianos hoy en día. Nosotros los cristianos somos peregrinos. Ustedes, dice Cristo, ustedes ya no pertenecen a esta tierra. Ustedes son ciudadanos del cielo. Pertenecemos al cielo, dice. Los cristianos pertenecemos al cielo. ¡Qué bendición para nosotros como hijos de Dios! Esto es una gran bendición. ¿Y qué esperas tú, que no has aceptado a Cristo a través de su evangelio? No esperes a irte a ese lugar de tormento. Acepta a Jesús en este momento para que seas salvo de la ira de Dios y para que no vayas a ese lugar de tormento. Dice la Escritura, fue unido a su pueblo. Da testimonio a una creencia de que pensar de su mortalidad y su destructibilidad, el hombre posee el elemento inmortal que sobrevive a la pérdida de la vida. La muerte es vista como el traslado a una vida más allá, donde uno es unido con sus ancestros, es decir, con las personas con las cuales convivió cuando estaban vivas en la tierra. Esto trae a la mente lo que Pablo describe como la esperanza de la iglesia. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¡Qué esperanza, hermanos! ¡Qué esperanza tan grande nos da Jesús! Cuando los que están en Cristo sean reunidos para estar
para siempre con el Señor. En el caso de Abraham, como lo señala Génesis capítulo 15, versículo 15, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El patriarca se reunió con sus padres en paz, es decir, fue estar con seres que existieron en la tierra pero que ya no están. Eso es elocuente, es decir, se entiende el testimonio de la creencia de una vida más allá de la vida terrenal. La Biblia claramente enseña que la vida no termina en el sepulcro terrenal, sino que hay una vida más allá del presente. Génesis capítulo 15, versículo 15. Tú irás a tus padres en paz, hablando de la otra vida, y serás sepultado en buena vejez. Génesis capítulo 35, versículo 39. Y expiró Isaac y murió y fue reunido a su pueblo, es decir, en el paraíso, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Génesis 49, 33 dice: cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a su hijo, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Considerando a Abraham el padre por antonomasia, es decir, emplear un nombre apelativo en lugar de uno propio. Abraham el anfitrión es el que está en el paraíso. Por eso la escritura dice: y fue sepultado el rico, y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, les saluda y les manda bendiciones. Que el Señor me les bendiga. Amén.